28. El progreso como meta. Presidencias de Sarmiento y Avellaneda. Revoluciones de 1874 y 1880. Conquista del desierto. La cuestión capital. Aún en trámite la Guerra del Paraguay, concluyó el periodo presidencial de Mitre. El 12 de junio de 1868, los colegios electorales consagraron la fórmula Domingo Faustino Sarmiento Adolfo Alsina, que asumieron sus cargos el 12 de octubre. El candidato de Mitre era su canciller Rufino de Elizalde, quien fue resistido por considerárselo excesivamente vinculado con Brasil. Esa vinculación disgustaba a la opinión pública y molestaba a los militares argentinos, que habían tenido fuertes diferencias con sus pares brasileros y que observaban con disgusto las apetencias del imperio respecto al Paraguay, de cuyo territorio se quedó con un tercio, mientras la Argentina prácticamente no obtuvo rédito del sangriento conflicto. La habilidad política de Alsina y el influjo de los regimientos de línea impusieron la candidatura de Sarmiento, determinando su éxito. Sarmiento había nacido en San Juan, el 15 de febrero de 1811. Talentoso, apasionado y egocéntrico, tuvo notables dotes de escritor. En sus primeros años no faltó a la escuela porque no fue a ella, ya que lo educó un clérigo que era tío suyo. Exilado en Chile durante el gobierno de Rosas, apoyó con sus artículos periodísticos los derechos chilenos sobre el estrecho de Magallanes y la Patagonia, hasta el Río Negro. Fue boletinero del Ejército Grande, vencedor en Caseros. Con mano de hierro gobernó su provincia natal, bajo la presidencia de Mitre. Era embajador ante los Estados Unidos, país por el cual sentía gran admiración, cuando resultó electo presidente de la República. Antes de asumir el cargo, la masonería lo agasajó, junto con Mitre, por haber alcanzado ambos en ella el grado 33, grado máximo. Sin embargo, ante el desconcierto del auditorio, Sarmiento expresó, durante el discurso que pronunció en la ocasión, si la masonería ha sido instituida para destruir el culto católico, desde ahora declaro que no soy masón. Y agregó aún, tengo el deber de anunciar a mis hermanos que de hoy en adelante me considero desligado de toda práctica o sujeción a estas sociedades. Tales eran, por lo visto, las intenciones del sanjuanino al iniciar el mandato, encaminadas a preservar su independencia de criterio, si bien finalmente no se desvincularía de las logias y moriría como masón. Su mejor obra literaria, Facundo, aunque plagada de inexactitudes, deslizada frecuentemente a designio según él mismo reconocería, es un cuadro costumbrista lleno de fuerza y color. Sus contemporáneos lo llamaron el loco, pero pronunciaban tal mote con cierta simpatía divertida, inspirada por el personaje. Le gustaban enormemente los árboles y trajo los gorriones al país. Falleció en Asunción, el 11 de septiembre de 1888. Sarmiento nombró ministros a Dalmacio Vélez Sarsfield, Interior, José Benjamín Gorostiaga, Guerra, Mariano Varela, Relaciones Exteriores, Nicolás Avellaneda, Instrucción Pública, y al general Martín de Gainza, Guerra. A lo largo de su gobierno, se promulgó el Código Civil, se erigieron numerosas escuelas, se prolongaron las vías del ferrocarril, se construyeron caminos y fue fundado el Colegio Militar, como así también la Escuela de Náutica, hoy naval. En 1869, Sarmiento dispuso la realización de un censo, del cual surgió que la población de la República alcanzaba a 1.736.701 habitantes, la de Buenos Aires, ciudad, a 178.007 y que el número de extranjeros era de 211.000. A comienzos de ese año se gesta en Entre Ríos una revolución contra Urquiza, cuyo prestigio se encuentra gravemente deteriorado. La encabeza Ricardo López Jordán, hombre de gran predicamento local, sobrino de Francisco Ramírez y que ha combatido con bravura en Pavón. Como primera acción de su pronunciamiento, envía una partida al Palacio San José, casco de la estancia de Urquiza, para que prenda a don Justo José. Está al mando del coronel Luengo quien, aparentemente, es desbordado por los sucesos. Urquiza, en efecto, al advertir la llegada de los jinetes, se procura un fusil y hace fuego contra ellos, recibiendo un tiro en la cara. Alguien, quizá un capitán Álvarez o un tal Nicomedes Coronel, lo remata de una puñalada en presencia de su mujer e hijas, 11 de abril de 1869. Pese a que la noticia de este hecho causa consternación, López Jordán es elegido gobernador por la legislatura entrerriana. Sarmiento despacha tropas contra Entre Ríos, iniciándose una lucha prolongada entre los regimientos de línea, que procuran darle fin mediante batallas formales, y las fuerzas jordanistas, que practican la clásica guerra de hostigamiento, propia de las montoneras. López Jordán intenta invadir Corrientes. Arredondo, que manda las fuerzas nacionales, envía armas y soldados al gobernador correntino y López Jordán es derrotado completamente en Ñembé,
el 26 de enero de 1871. También en esta batalla participa José Hernández, que se bate del lado jordanista. Aunque concluida, la Guerra del Paraguay será causa de una nueva epidemia, tanto o más grave que la de cólera del 67, esta vez de fiebre amarilla. Causa aproximadamente 16.000 muertes y, en la lucha contra ella, cae el eminente médico y paleontólogo Francisco Javier Muniz. Otra consecuencia de la guerra son los tironeos entre la Argentina y Brasil, que persiste en su afán de expansión territorial a expensas del vencido y en su propósito de manejar las cosas en Asunción. A raíz de ello, el canciller argentino Varela enuncia un principio que alcanzará notoriedad, pese a resultar un tanto utópico: la victoria no da derechos. En mayo de 1873, López Jordán vuelve a invadir Entre Ríos. Refugiado en Brasil después de Ñambé, cruza el río Uruguay con una pequeña fuerza, que pronto se acrecienta con el afluir de voluntarios. Las acciones se desarrollan de manera parecida a la de aquellas que antes tuvieran lugar entre los mismos adversarios. El ejército de la nación, sin embargo, cuenta ahora con mejor armamento, pues Sarmiento lo ha dotado con fusiles Remington, ametralladoras francesas y cañones Krupp. La lentitud de las operaciones impacienta al presidente, el cual se comporta de manera muy acorde con su carácter, pues resuelve llevar las flamantes ametralladoras al teatro de los hechos, en el vapor Emilia. Ansioso por verificar el comportamiento de esas armas, hace detener el buque en Rosario, ordena desembarcar algunas de ellas y se da el gusto de probarlas personalmente, abriendo fuego contra el edificio en construcción del Colegio Nacional, al que acribilla jubiloso. Finalmente, el 8 de diciembre del 73, la vanguardia jordanista es vencida en el Tarita. Al día siguiente, el general Martín de Gainza derrota al propio López Jordán, en Don Gonzalo. Próxima a concluir la gestión presidencial de Sarmiento, se realizan elecciones el 12 de abril de 1874. Confrontan en ellas el general Mitre, que lleva como candidato a la vicepresidencia el jurista correntino Juan Eusebio Torrent y Nicolás Avellaneda Mariano Acosta. Avellaneda era ministro de Sarmiento y Acosta gobernador de Buenos Aires. Detrás de estos, está la mano habilidosa de Adolfo Alsina y la conformidad de Sarmiento. Triunfa la fórmula encabezada por Avellaneda y un hervor revolucionario bulle en las filas mitristas. Avellaneda nació en Tucumán, el 1 de octubre de 1837, hijo de Marco, el mártir de Metán. Es abogado, católico practicante. Tiene modales amables y, como también es petizo y camina de un modo característico, lo apodan Taquito o Chingolo. Gravísimos sucesos tendrán lugar, no obstante, antes que Avellaneda ocupe el sillón de Rivadavia, donde aún está sentado Sarmiento, prolongándose después de su asunción. Mitre, en efecto, no reconoce el resultado de las elecciones, que califica de fraudulentas, lanzándose a conspirar. Tiene mucha popularidad en Buenos Aires y lo apoyan militares de valor probado, como Arredondo, Rivas o Bellious. Salvo en lo que se refiere al coronel Ivanovsky, que responde incondicionalmente a Sarmiento, el gobierno no tiene certeza respecto a la conducta que habrán de adoptar otros jefes, por ejemplo los coroneles Roca, Luis María y Julio Campos. En la noche del 24 de septiembre de 1874, dos cañoneras comprometidas con la revolución levan anclas subrepticiamente, pero una de ellas vara y debe ser abandonada por su tripulación. El suceso delata la inminencia del estallido, resolviéndose los conjurados a iniciar las acciones de inmediato, mientras el gobierno adopta las primeras medidas para neutralizarlas. De acuerdo con el plan trazado, la orden para comenzar el alzamiento se transmite mediante mensajes en clave, disimulados entre los avisos que publican La Nación y la prensa, ya que aquel diario es propiedad de Mitre y el dueño de este, José C. Paz, se cuenta a sí mismo entre los revolucionarios. Mitre se embarca hacia el Uruguay, desde donde volverá para hacer pie en el Tuyú, cerca de la actual localidad bonaerense de General Madariaga, y reunirse con las fuerzas de Rivas. Mediante un telegrama, Sarmiento ordena a Ivanovsky la detención de Arredondo, que está en Villa Mercedes. El telegrafista comunica la recepción del mensaje a Arredondo, quien envía un oficial para capturar a Ivanovsky. Este se resiste y lo matan. Arredondo, eludiendo pasar por Río 4, pues allí se encuentra Roca, entra en Córdoba para unir sus tropas con las milicias que debía movilizar Taboada, desde Santiago del Estero. Las milicias no aparecen y Arredondo regresa a Villa Mercedes, sin ser hostilizado por Roca. Mitre se ha quedado inexplicablemente inmóvil, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con los 9.000 hombres de que dispone. Arredondo marcha hacia Mendoza, venciendo a los milicianos mendocinos en Santa Rosa, 29 de octubre de 1874. El teniente coronel catalán, que manda las milicias,
muere durante el combate. En noviembre, Mitre se pone finalmente en marcha. Durante su avance topa con una pequeña fuerza, cuya existencia ignoraba. Se trata de 850 hombres, que incluyen algunos soldados de línea, 120 policías y más de 700 paisanos reclutados, carentes de artillería. Los manda un hombre pintoresco, poco amigo de la disciplina y dotado de un coraje temerario, el teniente coronel José Inocencio Arias, al cual secundan dos estancieros de Lobos, Francisco Bebós y Daniel Solier. La exigua hueste de Arias está en un potrero defendido por zanjas, no lejos de Bragado. Mitre le intima rendición. Ante su sorpresa, Arias no solo rechaza la intimación, sino que, por su parte, exige a Mitre deponer las armas. Hasta 5 veces cargan los hombres de don Bartolo contra las posiciones ocupadas por Arias y los suyos. El fuego de los defensores causa estragos entre los asaltantes, que, diezmados y perplejos, deben retirarse por fin. Fue este el combate de La Verde y tuvo lugar el 26 de noviembre del 74, pero Arias no se da por satisfecho con su victoria. Resuelve perseguir a Mitre y el 2 de diciembre, le da alcance en Junín, combinándolo a rendirse. Mitre se rinde. El 7 de diciembre, Roca ataca a Redondo, librándose así la segunda batalla de Santa Rosa. Triunfa Roca y es ascendido a general. Tenía 31 años. Durante el banquete con que se celebró el triunfo de Roca en Santa Rosa, instado por los presentes, improvisó un brindis el teniente coronel Dr. José Ambrosio Cortés Funes. Tal brindis resultó en parte premonitorio y decía así: el alférez de Pavón, general por Santa Rosa, aún será más grande cosa, cuando alcance su sazón, si tiene la precaución de andar con paso prudente, llegará a ser presidente, y hará el bien de la nación asterisco. Entre el fragor de las armas, Avellaneda ha ocupado la presidencia del país, el 12 de octubre de aquel año 1874. Tiene detrás suyo una excelente gestión como ministro de Educación de Sarmiento, y durante su gobierno, quedarán solucionados 2 problemas que afligían al país: la conquista definitiva del desierto y el que planteaba la instalación de su capital federal. Asterisco el referido brindis, conservado por tradición oral, me lo hizo conocer el doctor Juan Olmedo Alba Pose, bisnieto de quien lo improvisara. Avellaneda forma su gabinete con Simón de Iriondo, Interior, Santiago Cortines, Hacienda, Onésimo Leguizamón, Instrucción Pública, Félix Frías, Relaciones Exteriores, y Adolfo Alsina, Guerra. Aunque la revolución encabezada por Mitre ha sido vencida, su jefe gana adeptos entre la juventud porteña y, en enero del 75, se crea un club universitario que le responde y hostiga al nuevo gobierno. Avellaneda es católico notorio, como sabemos, y el arzobispo Aneiros diputado oficialista. La decisión de devolver San Ignacio a los jesuitas la aprovechan la masonería y unos cuantos extranjeros ácratas y garibaldinos para agitar los ánimos, promoviendo una campaña contra la Iglesia. El 28 de febrero, en el Teatro Variedades, el club universitario lleva a cabo un acto, donde dicha campaña alcanza su punto culminante. Al concluir el mismo, unidos algunos estudiantes con activistas adscriptos a la Primera Internacional, una organización mundial marxista y anticlerical, saquean la curia, hacen destrozos en San Ignacio y, por fin, ante la pasividad cómplice de la policía, incendian el Colegio del Salvador. Frente a tales desbordes, surge la condena unánime de mitristas y autonomistas, integrantes del partido de Alsina, oficialista. Numerosos estudiantes se manifiestan, negando representatividad al club universitario. El jefe de policía debe renunciar. Y, con la violenta oposición de Sarmiento, que es senador, el 26 de junio de 1875 se dicta una amplia ley de amnistía, que favorece a los revolucionarios del 74. Se insinúa una profunda crisis económica y el ministro de Hacienda, Cortines, es reemplazado por Lucas González. En el mismo decreto se designa canciller a don Bernardo de Irigoyen, que ha sido rosista. El 3 de febrero de 1876, es firmado un acuerdo que pone fin a los diferendos pendientes con el Paraguay. Un militar joven y capaz, cuya astucia le valdría el apelativo de El Zorro, ocupó la cartera de guerra en el gabinete de Avellaneda, Julio Argentino Roca. Tucumano de nacimiento, recibió las palmas de general después de vencer a Arredondo en Santa Rosa. Alsina, su antecesor en el cargo, había muerto poco antes, al comer alimentos en mal estado mientras inspeccionaba un campamento en Puan, de modo que Roca hereda su puesto y su ilusión más cara, incorporar para siempre a la nación las vastas extensiones que se dilataban a partir de una imprecisa línea de frontera, vulnerada repetidamente por los malones que llegaban del sur y del oeste. La lucha contra el indio, sostenida desde los precarios fortines que, a manera de avanzada,
se alzaban en la soledad de la llanura o cerca de las poblaciones incipientes, constituyó una epopeya que los argentinos no conocemos suficientemente. Fueron sus protagonistas sufridos, milicos, criollos, que combatieron en condiciones durísimas, dejando tantos de ellos sus huesos en la pampa interminable. Soldados rasos, cuyos nombres nadie conservó, oscuros suboficiales y esforzados oficiales, entre los cuales cabe mencionar a Conrado Villegas, Nicolás Levalle, Lorenzo Huinte, Eduardo Araceído, Olascoaga, Solís, Daza o el comandante Prado. Este último escribió un libro, que todos deberíamos leer, La Guerra al Malón. Entre los caciques indios que se les opusieron, pueden citarse a Calfucurá, Piedra Azul, y su hijo Namuncurá, Pie de Piedra, a Catriel, Pincén, Epumer, Mariano Rosas, Agnar y Gerenal. Llamado así este último porque quiso ponerse general, palabra que vinculaba con un título importante. Al igual que José Cristo, otro jefe indio que entendió a su modo el nombre de Jesucristo. En 1872, mientras aún era presidente Sarmiento, se libró la gran batalla de San Carlos, en las proximidades del actual Bolívar, provincia de Buenos Aires. Allí se enfrentaron Calfucurá, que tenía más de 100 años, y las fuerzas al mando del general Rivas, entre las que se contaban 2 caciques con sus lanceros. Las acciones fueron terribles y Calfucurá resultó derrotado, perdiendo el arreo de hacienda que había robado en su incursión y que alcanzaba a 76.000 vacunos y 16.000 yeguarizos. Desconsolado por su fracaso, Calfucurá murió al año siguiente, sucediéndolo Namuncurá en la jefatura de las tribus, reunidas por su padre bajo un mando supremo. Entre 1875 y 1876, Namuncurá dirigió una invasión que sembró muerte y desolación en los campos próximos a Tandil, Azul, Tapalqué y General Alvear, alzándose con más de 200.000 vacunos y varios miles de yeguarizos. Luego de vencer los indios en los encuentros de Blanca Grande y Fuerte Lavalle, el comandante Maldonado se impuso en Horquetas del Sauce. Unidas sus tropas a las de Levalle, volvieron a triunfar en Paraguay, poniendo fin a la incursión araucana. Ese año 76, Alsina, el ministro a la sazón, dispuso que se cavara una enorme zanja para contener futuras invasiones. Tendría casi 3 metros de ancho por 2 de profundidad, debiéndose formar un parapeto junto a ella, con la tierra extraída al construirla. A lo largo de la misma, se eslabonaría una nueva línea de fortines. Fue conocida como la Zanja de Alsina, y llegó a tener 210 kilómetros de extensión, guarnecida por su correspondiente talud. Fuertes y fortines se alzaron a su vera. Pese a que muchos paisanos murieron en la obra, el esfuerzo que demandó hacerla resultó casi estéril, ya que aquella zanja no llegó a cumplir las funciones previstas, pues los indios se las arreglaron para atravesarla con sus arreos. Roca, que nunca compartió el plan defensivo de Alsina, prefirió reemplazarlo por una ofensiva general. El 29 de abril de 1879, junto con su Estado Mayor, rompió la marcha en Carhué, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, dando comienzo a la campaña del desierto. Un total de 5 divisiones compone la fuerza que se ha puesto en movimiento. La primera está al mando del propio Roca, secundado por Conrado Villegas; la segunda, a cargo de Levalle, parte también de Carhué; la tercera, mandada por Araceído, Seil desde la frontera de Córdoba y San Luis; la cuarta, que tendrá a su frente el coronel Napoleón Uriburu, a devenir desde Mendoza; y la quinta, que se divide en 2 columnas, una a las órdenes de Hilario Nicandro Lagos, con punto de partida en Trenquelauquen; la otra, dirigida por Enrique Godoy, que deja su asiento en Guaminí. Cuenta la expedición con apoyo naval, pues el comandante de Marina Martín Guerrico, a bordo del vapor Triunfo, navegará el Río Negro para encontrarse con Roca en Choel. Junto con los soldados marchan misioneros, científicos, periodistas y fotógrafos. La operación es un éxito y la convergencia de las divisiones se lleva a cabo de manera impecable. Solo enfrentó dificultades Napoleón Uriburu, el cual tuvo que combatir varias veces durante su avance por los faldeos de la cordillera. El 23 de junio, Roca telegrafía a Buenos Aires, informando que la misión se ha cumplido íntegramente. Un magnífico cuadro, del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, muestra al general rodeado por sus oficiales, cerca de la orilla del Río Negro, perpetuando la evocación de aquella notable empresa. El desenlace de la llamada cuestión capital llegó a la rastra de los dramáticos sucesos acecidos en Buenos Aires a mediados de 1880, de los que fue un coletazo postrero. Ocurrió que, al regresar Roca de la campaña del desierto, su nombre comenzó a girar como posible sucesor de Avellaneda en la presidencia de la República. Apoyado por una liga de gobernadores provinciales y por las unidades del ejército de línea, Roca era violentamente resistido en cambio por los porteños,
que no se mostraban dispuestos a aceptar otro hombre del interior en la Casa Rosada, que Sarmiento hiciera pintar de ese color. Puede llamar la atención esa agria hostilidad, cuando Buenos Aires ya había consentido las sucesivas gestiones de Sarmiento y de Avellaneda, sanjuanino el primero y tucumano el segundo, como Roca. Y hay que tener en cuenta varios factores para explicarla, que Sarmiento llegó a la primera magistratura de la mano de Alsina, caudillo porteño, que la asunción de Avellaneda sobrevino después de vencida la revolución encabezada por Mitre, en 1874, que Sarmiento y Avellaneda estaban radicados en Buenos Aires y no ejercían su condición de provincianos, de la cual se preciaba Roca, y, finalmente, que existía cierto cansancio respecto a la influencia política de los regimientos de línea, que daba lugar a lo que Mitre llamó el voto armado. La figura que nacle el localismo bonaerense es la de Carlos Tejedor, un jurista severo y taciturno, a quien los acontecimientos habrían de transformar en líder con arraigo popular, seguramente a pesar suyo. Sarmiento ha sido nombrado ministro del Interior y se baraja también su nombre como candidato de transacción, destinado a bloquear el ascenso de Roca. Pero las desmesuras que le son propias hacen naufragar su gestión ministerial y su candidatura a presidente. Carlos Pellegrini ocupa la cartera de guerra, para reemplazar a Roca. En oposición a las fuerzas regulares del gobierno, Buenos Aires arma milicias que, mal disimuladas a veces como clubs de tiro, maniobran en la ciudad con gran despliegue de fusiles Remington y Schneider, cuentan incluso con varios cañones Krupp. La intercepción por las autoridades nacionales de una partida de armas destinada al gobierno provincial, constituye la chispa que encenderá una inmensa hoguera, en un medio extremadamente combustible. El 13 de junio de 1880, los colegios electorales consagran la fórmula que integran Roca y Francisco B. Madero para presidente y vice de la República. Solo los electores de Buenos Aires, Corrientes y uno de Jujuy votaron por Carlos Tejedor. Avellaneda, acosado en la ciudad, se ha trasladado a Belgrano, apacible pueblo suburbano por entonces. Lo acompaña un gabinete reducido y cierto número de legisladores nacionales, insuficiente para sesionar válidamente. El 21 de junio, se combate por fin. Y se combate encarnizadamente. Las tropas del gobierno y las de Buenos Aires chocan en Puente Alsina, Los Corrales Viejos, Parque Patricios, Constitución. Hay más de 3.000 muertos y, a despecho del rudo ataque de aquellas, la resistencia porteña no cede, mientras que por la nación pelean jefes de la talla de Eraseído, Levalle, Manuel Campos y Vos, por Buenos Aires se baten Arredondo, Arias, Gainza, Julio Campos, Lagos. Pese a su coraje fuera de duda, no todos estos son modelos de disciplina, para conjurar diferencias que se suscitan entre ellos, Mitre es nombrado jefe de la defensa. Pese a hallarse en posición excelente, luego de neutralizado los ataques del día anterior, el nuevo jefe opta por negociar. Marcha a Belgrano, con una carta de Tejedor a Avellaneda, mantiene sucesivas entrevistas con los ministros de este y, luego, se reúne con José María Moreno, vicegobernador de la provincia. Por fin, mediante un pacto de caballeros, cesan las hostilidades, renunciando Tejedor el 30 de junio. Apenas acallado el tronar de las armas, se organiza en la ciudad un baile de la reconciliación, donde quienes fueran contendientes confraternizan cordialmente. Recién enterrados los muertos, padres, hermanos, tantos de ellos, manos que huelen a pólvora enlazan el talle de las damas presentes al son de la música o, firme el pulso, alzan sus copas brindando por el futuro de la nación. Cuando los porteños rigieron la nación, resultó lógico y natural que Buenos Aires fuera su capital, cumpliendo así la función que históricamente le cupiera a lo largo de siglos. Cuando, en cambio, estuvieron escindidos del país, la capital federal se asentó en otra parte, tal como ocurrió al erigir la Urquiza en Paraná. Las dificultades mayores se presentaban, sin embargo, cada vez que el poder central estuvo en manos de provincianos, no obstante hallarse Buenos Aires en relación más o menos armónica con el resto de la Confederación. Pues, instaladas las autoridades nacionales en la ciudad porteña, quedaba de manifiesto que se hallaban allí como huéspedes, lo cual resultaba incómodo, tanto para dichos huéspedes como para sus forzados anfitriones. Por otra parte, estos no estaban dispuestos a perder la ciudad de la que se enorgullecían con sobrados motivos, cediéndosela definitivamente a aquellos, aunque tampoco concebían, con motivos igualmente sobrados, que la Argentina no tuviera por capital a Buenos Aires. En tiempos de Avellaneda, convivían en ella el gobierno nacional y el provincial, separadas a veces las dependencias de uno y otro por el ancho de una calle, de modo que el presidente, vencida la revolución y próximo a concluir su mandato, resolvió poner fin al problema, facilitando de tal modo la gestión de quien lo sucediera. En septiembre de 1880, el Congreso Nacional aprueba los proyectos de leyes enviados por el Poder Ejecutivo,
para transformar la ciudad de Buenos Aires en capital federal de la República. En octubre, la legislatura bonaerense cede a la Nación, con ese fin, el municipio porteño. Por lo tanto, al asumir Roca la presidencia del país en Buenos Aires, lo hará como dueño de casa. Tiempo después, a la sesión inicial se agregarían las comunas de Belgrano y Flores. Conrado Villegas comandaba el 3 de Caballería, conocido como el 3 de Fierro. Y esa unidad se distinguía por un detalle peculiar: todos los caballos que montaban sus hombres eran tordillos. Así, en la frontera, fueron famosos los blancos de Villegas, orgullo del Toro, apelativo del famoso jefe oriental del ejército de línea. Pero ocurrió que cierta mañana, al despertar, los soldados de el 3 de Fierro advirtieron que los indios, en un audaz golpe de mano, los habían dejado a pie. Durante la noche, burlando a los centinelas, se habían llevado los blancos consigo. Enterado Villegas, no aplicó castigo alguno a los responsables de cuidar la caballada, solo les ordenó que salieran a buscarla y no regresaran sin ella. Nada fácil era la misión encomendada a los negligentes guardianes. Sin embargo, antes que pasara mucho tiempo, volvieron triunfantes al campamento de Trenquelauquen, arreando una tropilla formada por la totalidad de los blancos, sin que faltara ninguno, con un golpe de mano idéntico al practicado por los salvajes. Se las habían arreglado para recuperar los míticos tordillos.